Bienvenidos hoy a las charlas de Jota. Estamos en la primera temporada de este año. Esta temporada es de expresión corporal. Voy a comenzar con algo particular, y es que cuando anuncio las charlas, que casi siempre lo hago 1 o 2 días antes, me llaman diferentes colegas, amigos y personas de conocimiento de diferentes áreas que empiezan o a preguntarme o a sugerirme algunos asuntos frente a la charla, y eso me parece muy válido porque me da otras perspectivas y me abre un poquito el mundo también, aunque yo cuando anuncio la charla, ya la charla está generalmente montada con algunos pequeños detalles para afinar, pero hay recomendaciones que se tienen en cuenta. Me pasó una cosa particular, y es que un amigo me escribió y me da risa porque es que me dijo, Jota, vas a hablar de la forma de los pies, es que yo tengo los pies muy feos. Entonces me tocó, yo no le quise responder de esta manera, pero al aire le puedo decir, no vamos a hablar de la estética de los pies. Uno se tiene que querer tal cual, con pies, con nariz, con cumbamba y como salga. Esto no es un tema estético. Esto es lo primero, porque de pronto se creó la expectativa por el título. A veces los títulos engañan. Me llamó un amigo que es podólogo y me dio unos conceptos muy buenos. Los podólogos son profesionales del sector salud que estudian todas las enfermedades de los pies y todo lo que tiene que ver con prevención, cuidados y demás. Y me estuvo hablando de algunos temas muy interesantes, pero no son el tema de esta charla, y le dije, pues hombre, yo no lo tenía incluido y no lo voy a incluir porque es un campo muy amplio y obviamente es para especialistas de ese tema. Un amigo educador físico me pasó un archivo con unos datos de cuánto podiatra se dice, podiatra, no se dice podólogo, gracias Caroline. Yo le digo podólogo, entonces ya le voy a decir podiatra a mi amigo, pero trabaja en un centro de podología. Y bueno, ese tema. Otro que ese educador físico me pasó las medidas antropométricas valorativas del cuerpo. Entonces, que cuánto debe ser la extensión de la pierna, que si la pierna es muy larga, para qué disciplinas deportivas puede servir esa persona, que el tamaño del pie en relación con el tamaño de la mano. Y me pareció un ejercicio muy valioso, pero no está en el sentido de la charla. Y también una amiga me escribió el tema de los fetiches, de cómo los pies se convierten en una de las partes del cuerpo que se convierten en fetiches sexuales. Muy interesante el tema, pero la idea, y por eso lo llamo la temporada ayuda, el tema de la temporada ayuda a ubicar un poquito la charla. La temporada es de expresión corporal, y lo que yo trato de hacer es de buscar dentro de las partes del cuerpo que hacen parte de todo el vehículo comunicativo, cómo pueden aportar a una mejor expresión ante auditorios, ante públicos, en reuniones, etcétera, etcétera, que es el campo en el que yo trabajo y en el que trato de hacer el aporte. Pero bienvenidos todos esos aportes muy valiosos. Además me pusieron a leer un viaje de cosas que nunca en la vida creí que las fuera a leer, pero que gracias a ustedes y a los aportes aquí estamos. Esta charla de hoy es la segunda del año, la hacemos a nombre de La Brutal Pizzería. Búsquenla en Instagram, los que tienen Instagram, La Brutal Pizzería con doble Z, deliciosa. Están ubicados en los que van al centro de Medellín y estén en Medellín, en el Mercado de la Playa. Ahí está La Brutal Pizzería, tienen servicio a domicilio 319-547-5499. 319-547-5499. La carta es espectacular, pero la de quesos es una delicia. La Brutal Pizzería, y a nombre de La Brutal Pizzería entonces hacemos la charla de Jota número 39, sumando las del año pasado y las que comenzamos este año. ¿Por qué hablar de los pies en expresión corporal? Porque lo dijimos al principio de las charlas, incluso el año pasado, el cuerpo humano es un vehículo comunicativo completo. Comunica desde lo que se dice, lo que se muestra, lo que uno se pone y la manera como desarrolla su comunicación, acompañando cosas que dice o no acompañando cosas que dice, porque el cuerpo es tan traicionero que a veces te hace quedar mal cuando estás diciendo algo y tenés una intención diferente. El cuerpo delata de alguna manera la intención y te pone en evidencia. Por eso hay muchos libros de cómo detectar mentiras. Hay autores que son especialistas en esos temas. Ahorita en la tarde o mañana les pongo en la bibliografía de pronto algunos autores que trabajen el tema de las señales, las microseñales y las expresiones que nos ayudan a identificar el tema de la mentira, que es un tema que preocupa no solo
a los seres humanos comunes y corrientes, sino también a los investigadores judiciales que trabajan con ese tema y que tienen que buscar muchas veces descubrir dentro de la expresión corporal cosas que no se dicen en la expresión oral. Hay mucho material sobre ese tema y es importante. ¿Por qué son importantes los pies, las piernas? Porque las piernas son una parte del cuerpo que se comunica con el mundo, porque son las que nos asientan, las que siempre están en contacto con el pie, y eso ya les da un sentido significativo importante, además porque son el punto de equilibrio. Cuando uno está ante un auditorio y está de pie, los pies son el punto de equilibrio corporal en el que uno tiene que tratar de distribuir todo el peso corporal, porque el peso corporal va relacionado con la tensión. Si usted recarga todo en una pierna, todo el peso corporal, los 80 y pico de kilos que uno tiene recargados a un pie, ese pie se cansa más rápido que el otro y comienza a hacerte expresar incomodidad, un poquito de incoherencias o de pronto algún temor que no se está evidenciando en la oralidad puede salir a través de las piernas. Y lo tercero es que las piernas son como la parte del cuerpo más alejada del sistema nervioso central. Por decirlo pues de alguna manera por la distancia que hay del pie a la columna vertebral, que es donde está como todo el tema del sistema nervioso central. Entonces, al estar más lejos hay menos control sobre ellos. Entonces, muchas veces uno no controla lo que expresan los pies, así quiera controlar lo que está pensando y lo que está diciendo en la oralidad, o así quiera controlar también la expresión oral, la expresión de las manos, que la vimos hace 8 días, pero los pies van en otra línea comunicativa. Entonces, por esas 3 razones básicas es que hablamos de los pies como parte fundamental de la comunicación, porque son la parte del cuerpo que más fácil lo puede traicionar a uno en temas comunicativos. En expresión oral y corporal es fundamental tener el dominio de los pies. Son los que te indican los énfasis, son los que te muestran las angustias y los temores, y son los que te permiten complementar o reforzar de manera inteligente algunas acciones. Cuando hacemos capacitación para voceros, yo le digo a los voceros que tienen que intervenir en juntas o que tienen que exponer proyectos para buscar la aprobación en el tema político, en una asamblea, en un consejo, o en temas del sector privado, en organizaciones que son a veces de decisiones muy rígidas y muy difíciles, donde depende mucho del éxito de quien expone la aprobación o no de un proyecto. Yo les digo, utilicen mucho los pies para marcar intenciones y para marcar direcciones, para marcar la intención de seguridad. Entonces, utilice los 2 pies para distribuir el peso corporal, porque quien abre un poquito los pies cuando está de pie y recarga el peso o reparte el peso equilibradamente, se ve más seguro. Quien se recarga para un lado, para una sola pierna, se ve inseguro. Es la sensación visual que da hacia el auditorio. Entonces ese punto es importante. Y segundo, porque indica matices y direcciones. Cuando en la mesa directiva o en la junta directiva o en el auditorio hay alguien que es fundamental, en el caso de los estudiantes cuando están exponiendo, el fundamental es el profesor que pone la nota. Aunque se expone para todos, uno puede generar cierta atracción y cierto interés dirigiendo el pie, utilizando la señalización, porque el pie indica una dirección, señalando siempre a la misma persona. Entonces, si yo sé que en el auditorio entre el tesorero y el gerente están los que deciden, hago la conversación para todos, la exposición para todos, pero señalo permanentemente con uno de los 2 pies a la persona que toma la decisión. Y eso genera una línea de tensión y de atención. Es decir, una línea de tensión llama poderosamente la fuerza entre quien escucha, que puede estar en el auditorio, y quien está hablando. Y la línea de atención, porque lo hace concentrar más. Cuando a uno lo están señalando o cuando lo están mirando, que es otra forma de señalar, permanentemente uno se siente más obligado a prestar atención. Entonces hay que prestarle, hay que pensar muy bien cómo señalo con los pies para lograr esa atención en los auditorios. Entonces empecemos como con las posiciones básicas y empecemos primero de pie y luego sentamos al personaje en el ejercicio de la expresión oral. Cuando uno está de pie hay 4 posiciones básicas.
La primera posición básica es cuando usted tiene los dos pies juntos y están señalando al frente. Los dos pies en una sola dirección y siempre señalando hacia una persona. Esa es una posición de sumisión, pero también de atención. Cuando un superior le habla a uno y los dos estamos de pie, uno generalmente pone los dos pies señalándolo a él porque él es el jefe, él es el superior, él es la autoridad, él es el que representa en la escala jerárquica una posición más arriba. Y es muy interesante porque como la mayoría de las veces asumimos que es inconsciente, cuando uno lo hace conscientemente, hace sentir, qué pena lo que voy a decir, más jefe al jefe o lo hace sentir más importante. Inconscientemente, no es que lo comunique directamente, sino que en la sensación de la conversación, él siente que quien está al frente y lo está señalando con los dos pies, le está prestando demasiada atención. Entonces, primera posición básica, estando de pie, tener los dos pies juntos señalando hacia el frente. La segunda posición es cuando uno está parado, está de pie y abre las piernas. Mientras más abra las piernas, significa que más espacio quiere abarcar. Cuando las piernas están muy abiertas, esas personas que se anclan con las piernas abiertas de lado a lado, lo que están mostrando es una categoría o una autoridad, de alguna manera es una posición muy machista, muy masculina, no digamos machista, sino más bien masculina, para no entrar. Eso te da seguridad, claro, las piernas abiertas muestran seguridad y muestran tranquilidad y muestran jerarquía, pero cuando son demasiado abiertas, y cuando digo demasiado abiertas, estoy hablando de el ángulo ideal para abrir las piernas cuando se está de pie es la anchura de los hombros. Cuando una persona está de pie y tiene las dos piernas a la misma distancia de los dos hombros, se ve equilibrada, se ve autoritaria, se ve tranquila y se ve segura. Entonces muchas veces esa posición ayuda mucho. Cuando hablo de esto en las capacitaciones me dicen, sobre todo las mujeres, no, es que a nosotros las mujeres, por el tema cultural, hay muchas partes del mundo donde hay unos juicios peyorativos frente a la mujer que abre un poquito las piernas estando de pie. Entonces la mujer tiende a juntar las piernas o incluso estando de pie a cruzarlas, a poner una sobre la otra, haciendo una posición de aguja que se ve muy femenina, pero es muy insegura, porque entre otras cosas terminan recargando el peso corporal en una sola pierna y la otra queda como apoyada y se ven muy femeninas pero muy incómodas. Y cuando estamos hablando de expresión corporal, no estamos hablando, yo estoy hablando en temas de ejercicio profesional, y obviamente si lo que queremos es convencer, persuadir, informar, tratar de buscar una decisión en un público, en un auditorio, en un grupo, pues tenemos que buscar esa seguridad o ese reflejo de seguridad que se puede expresar con los pies. Esa es como la segunda posición. Enseguida hablamos del tema femenino y de cómo subsanar un poquito el tema cultural. Lo tercero es estando de pie con un pie adelante de los otros. El pie adelante, cuando uno adelanta un pie, lo que está indicando es una dirección. Y de alguna manera, cuando yo pongo un pie adelante es porque estoy tratando de recortar la distancia que hay entre el otro y yo. Me estoy tratando de acercar. Entonces, si yo pongo el pie adelante, que era lo que decía ahorita, que lo decimos mucho en las capacitaciones, trate de señalar a alguien, a quien toma las decisiones, hay que tratar de enviarle ese mensaje de que el discurso está ofreciéndose más concretamente para él, así sea para todos. Entonces poner el pie adelante te señala una dirección y esa dirección te señala una intención. Digamos que en grupos sociales es muy común que la persona que tiene interés en otra persona, un interés personal o una atracción sexual o una atracción física básica o una atracción sentimental, trate de tener una pierna adelante buscando la cercanía con el otro, pero profesionalmente ese recurso se puede utilizar para llamar la atención, no por interés en el otro, sino por interés en lo que el otro tiene que tratar de decidir. La pregunta de Víctor Hugo la voy a tocar al final porque me parece muy interesante. Entonces ahí va la tercera posición, la pierna adelante señala un interés. Ahora, si yo estoy en un auditorio y la puerta está allá y la pierna que está adelante está señalando hacia la puerta,
lo que estoy dando a entender es la intención, las ganas de salir corriendo por esa puerta y de no estar en lo que estoy haciendo. Muchas veces en reuniones sociales uno se fija en la dirección que tienen las piernas y uno ya sabe quién está aburrido o quién se quiere ir o quién no quiere estar en el grupo en el que está. Simplemente por la posición de los pies. Estamos hablando en las posiciones básicas cuando estamos de pie. Esa facilidad para indicar una dirección, para señalar un interés, hay que ponerla al servicio de la expresión corporal cuando lo estoy haciendo profesionalmente. Entonces señalo, indico, llamo la atención de alguien en particular para que tome una decisión, para que apruebe una idea que estoy desarrollando, para que se convierta en aliado circunstancial y para muchas otras cosas. Y la cuarta posición son las piernas cruzadas, posiciones estando de pie. Entonces estoy de pie y cruzo una pierna, que decía ahora es muy femenino ese tipo de postura, aunque también se ve en varones, pero las damas tienden, estando de pie, a cruzar un pie sobre el otro. Hace 8 días, cuando hablamos de las manos, yo decía, todo lo que sea cruzar, cerrar, implica protección, implica tapar algo. De alguna manera, quien cruza los brazos está protegiendo el corazón. Es como la lectura básica. Y se está protegiendo porque tiene algún temor, alguna angustia, alguna prevención frente al auditorio que tenga o a las personas que tenga al frente. Con los pies pasa igual. Todo cruce de piernas es una protección. Dicen que se protege el genital, digamos, de la manera más primitiva, pero también implica la protección de otro tipo de temores y de angustias que a veces se sienten cuando se está enfrentando un público y cuando el público se pone tenso o se pone pesado. Hay un ejercicio que hicimos alguna vez con un grupo de expresión corporal, no recuerdo si fue creo que fue con los muchachos de La Salle, o no sé si fue en la de Antioquia, creo que lo hicimos con la de Antioquia porque todavía estaba el curso, y hicimos una observación en sitios públicos con funcionarios públicos. Es decir, cuando el secretario de cualquier cosa iba a una escuela a mirar los problemas que tenía la escuela, o cuando un secretario de gobierno atendía una comunidad inconforme que estaba protestando, en fin, en ese tipo de situaciones, y descubrimos que cuando el funcionario público, y esto fue una investigación de aula, pero es muy valiosa la observación, que cuando el funcionario público llevaba soluciones, generalmente hablaba con las piernas abiertas. Pero cuando llevaba problemas o cuando no tenía clara la forma de solucionar el problema, generalmente cruzaba las piernas y ponía una adelante de la otra, tratando de verse relajado y tranquilo, pero demostrando con las piernas que de alguna manera había una tensión. Voy a tratar de buscar ese, yo tengo por ahí creo los apuntes todavía, porque ese trabajo hay que recuperarlo y hay que seguirlo haciendo, y sobre todo ahora que es menos común la presencia física en escenarios públicos por el tema de la pandemia y por otras razones digamos, de estilo de los gobernantes, pero sería interesante revelarlo. Entonces, posiciones básicas, hablando de pie, las repito para los que acaban de llegar. Hay una posición que es la que refleja atención, los dos pies juntos, señalando hacia la persona que habla, una posición de seguridad, que es teniendo el peso corporal repartido en las dos piernas y abriendo un poquito los pies a la anchura de los hombros. La tercera, una posición con las piernas abiertas, pero un pie más adelante que el otro, que indica una dirección hacia la cual inconscientemente se quiere ir. Y la de cruzar las piernas, que de alguna manera es una pose protectora y que demuestra algún temor. Un pie adelante, que a corta distancia, un pie tapando el otro, que protege de algo. Eso estando de pie. Hay dos elementos adicionales para terminar con la postura de pie, y es el tema de los movimientos. Cuando uno está hablando de pie, uno a veces, por cansancio físico, pero también por un asunto comunicativo, empieza a hacer movimientos repetidos. Abre y cierra el pie, abre y cierra el pie. O empieza a bailar, que si usted le pone música a algunos expositores, casi que usted le puede decir, es la coreografía del expositor. Un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, y se vuelve repetitivo. Siempre que estén autoevaluándose o evaluando a otro,
Recuerden que los movimientos repetitivos se van volviendo monótonos. Si yo hago toda la charla con el dedo así, la charla se vuelve monótona porque el dedo se vuelve repetitivo. El movimiento armónico simple que nos enseñaban en física de cuarto de bachillerato, es eso, el famoso movimiento armónico. El profesor de filosofía que caminaba hasta la esquina y regresaba, y volvía a caminar hasta la esquina y regresaba, y volvía a ir hasta la esquina y regresaba, y medio salón se dormía porque el movimiento en las piernas era repetitivo. Entonces, esos que bailan o que tienen el mismo movimiento tienen que ser conscientes de que en la variedad de los movimientos hay mejores mensajes comunicativos. Y le agrego a esa parte, porque estamos hablando de quien está hablando de pie, cuando iniciamos un movimiento hay que terminarlo. Hay algunos que empiezan y dan un paso, pero no lo terminan y se devuelven. Y entonces terminan con el cuerpo, así como me estoy viendo en cámara, como balanceándose, que es un tema que también nos lleva a la monotonía y se vuelve un distractor. Tratan de dar el paso, pero no lo dan y se devuelven. No, si usted va a caminar y avanzó en un paso, termine de dar el paso y eso le da más tranquilidad y vuelva a posición natural, postura, peso repartido, pies abiertos a lo ancho de los hombros. Esa es como la postura básica. Entonces, ojo con los movimientos repetidos. De hecho, quien se pone nervioso y le empieza a temblar un pie, se le vuelve un movimiento repetido y la gente lo mira y no se da cuenta quién está hablando, pero los demás se dan cuenta que le está temblando el pie, está nervioso. Alan Pease, que lo puse en la bibliografía de la charla anterior, tiene una frase en el libro que puse ahí en esa bibliografía que dice así: si no está seguro de si la persona que está sentada a la mesa está diciendo la verdad, mire por debajo de la mesa. Queriendo decir, en teoría, que los pies te revelan la capacidad de estar diciendo la verdad o la capacidad de estar engañando. Y te lo revelan por lo que dije al principio de la charla, porque la conexión con el sistema nervioso central es más lejano y entonces hay menos dominio de lo que expresan las piernas. Voy a pasar ahí entonces el tema, por tiempo, para que nos alcance el tema sentados. Vamos bien. Entonces, ahí están las 4 posiciones de hablar de pie. Hablamos de los movimientos y hablamos de los temblores, de los movimientos repetidos y también de los temblores. Hablemos ahora de la expresión corporal cuando estoy sentado, que era tal vez una inquietud, alguien me lo escribió, que si iba a hablar de los cruces de piernas. Y le respondí a quien me escribió eso, le dije, sí, voy a hablar de los cruces de piernas, pero ojo que los cruces de piernas tienen una parte que es cultural y una parte que ya es más social. Lo cultural te lo marca el entorno en el que vives. En Estados Unidos, el sentarse haciendo el 4 con una pierna que curiosamente, y es muy curioso, casi siempre es la derecha sobre la izquierda, nunca es la izquierda sobre la derecha, ni siquiera los zurdos ponemos la izquierda sobre la derecha, no nos sentimos cómodos. Casi siempre el cruce en 4 es la derecha sobre la izquierda, la derecha sobre la izquierda. Fíjense en eso en una reunión y usted dice, todos los que tengan la... Claro, el que tiene la izquierda sobre la derecha es más escaso porque es menos común. Pero esa es la que llaman la posición americana, la posición porque es muy de la cultura norteamericana. Los norteamericanos no hacen lo que algún profesor mío en expresión oral hace 30 y pico de años decía, hombre, no se sienten con el ahorcadito. El ahorcadito era el cruce de piernas, pero sin hacer el 4, sino una pierna sobre la otra, y él lo llamaba el ahorcadito por ponerle un poquito de humor, pero tenía razón, era porque la posición del cruce de piernas haciendo el 4, haciendo la escuadra, es una posición más, digamos, más masculina, abarca más espacio, entonces también hay territorialidad, estoy marcando mi territorio, haciendo un ángulo con la pierna, y se ve de alguna manera más imponente. Pero eso tiene un significado y por eso puse la foto que puse en la convocatoria, que puse una foto donde estoy en un programa, en un debate y estoy cruzado con la pierna en 4, porque la pierna en 4 de alguna manera es la posición más cómoda para quien habla exponer sus argumentos. Entonces, cuando estén sentados y vayan a exponer argumentos o vayan a entrar a un debate o vayan a discutir, no hagan el cruce cerrado, hagan el cruce abierto en 4 y se van a dar cuenta que la seguridad se siente
mayor. Eso tiene su tema cultural, pero también su tema social. Obviamente quien se sienta con, y eso lo dije en la clase pasada y lo había dicho el año pasado, nunca traten de leer un gesto solo. Ayer también me hicieron esa recomendación. Un gesto aislado, los gestos no son aislados, los movimientos no son aislados, el cuerpo es un vehículo comunicativo completo. Entonces usted no puede juzgar por el sentado a una persona porque tiene que mirarle el rostro, tiene que mirarle el ritmo de respiración, tiene que mirarle los brazos, tiene que mirar cómo juega con las manos, tiene que mirar el conjunto para poder sacar conclusión. Pero es importante fijarse en los pies, de acuerdo con el mensaje que entrega. Si la persona está cruzada de brazos y cruzada de piernas, está cerrada en su mundo y de alguna manera está enviando un mensaje de encierro, de estar guardado, de no querer entrar a compartir, a debatir. Si ustedes ven cuando hacen los debates de alcaldía, de presidencia, de cualquier candidatura, los debates los hacen en el atril y no se les ven los pies, pero cuando les hacen el debate sentados o los llevan a un programa de televisión y los sientan, hay muchos elementos ahí que se pueden empezar a estudiar. Entonces, sentado con los pies cruzados y los brazos cruzados, ya hay una actitud, ya hay algo que se puede leer, ya hay algo ahí defensivo, algo medio rogativo, medio por aquí estoy muy comprimido. Pero también hay que mirar el tema cultural. Entonces, sí, digamos que hay dos cruces básicos, el cruce estándar, una pierna sobre la otra, o el cruce en cuatro, que es el cruce americano que llaman algunos autores. El estándar es una pierna por encima de la otra, es muy europea, es muy de culturas frías, es una actitud que es defensiva, que es un poquito reservada, pero obviamente mirándolo en relación con los otros gestos, porque también hay que mirar el tema de la comodidad o algo que ya Víctor preguntó, que alcancé a leerlo ahí a la carrera en una de los mensajes, el tema de la condición física. Por ejemplo, yo que tengo 5 cirugías en la rodilla derecha, crean que a veces cuando la rodilla le da por molestar, no es que uno haga el cruce en 4 cómodamente, a veces me incomoda, porque además la operada es la derecha, que es la que uno cruza sobre la izquierda. Entonces hay un tema de la condición física, de la historia clínica, que también cuenta para el tema de la expresión corporal. Yo no puedo pedirle equilibrio corporal, y esto lo voy a decir con todo respeto. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Adriana Eslava, que era una presentadora de noticias que presentaba excelente, tenía una interpretación de la noticia y del texto, pero tenía un parchecito en el ojo, porque había perdido un ojo y tenía un problema médico y entonces utilizaba un parche. Y todos los que nos sentábamos, y me incluyo ahí, a mirar la televisión, terminábamos mirando el parche, no terminábamos escuchando y atendiendo el mensaje que ella comunicaba, y sin embargo ella logró hacerlo tan profesional que logró equilibrar esa distracción que se generaba con su gestualidad y su expresión. Lo mismo pasa con las manos, con las piernas. Pues uno habla aquí de la postura básica de pie, pero si usted tiene un problema de rodilla, de tobillo inflamado o de cadera, pues va a quedar recargado en una pierna porque la otra tiene alguna dificultad, y ahí es donde uno a veces se equivoca en ciertas lecturas corporales. Bueno, ya dije lo de sentarse en 4, que es una actitud muy competitiva, es una postura muy adecuada para los debates, para las confrontaciones de ideas, es muy común, es la postura natural del americano, y obviamente es una postura que ayuda para ese tipo de reuniones donde hay exposición de ideas. Los que leyeron el cuento, para quienes no sepan, tengo un blog de cuentos que se llama Te Vengo con Cuentos en Blogspot. Ustedes buscan en Google Te Vengo con Cuentos y ahí están. En el último cuento que escribí, que es de una pareja de universitarios, de alguna manera, si uno fuera a coger ese cuento y a llevarlo a la televisión, yo los pondría a ellos a hablar, como apenas se están conociendo, los pondría un poquito cerrados, pierna sobre la otra y brazos cerrados, porque generalmente cuando uno empieza a conocer a las otras personas, uno llega con cierta prevención, y a medida que va entrando en la relación, va soltando más el cuerpo y va entrando más en confianza. Liberar el cuerpo, quitarle las ataduras, quitarle las posturas en los pies, significa que hay más cercanía y más tranquilidad. Hay algunas personas que logran llegar a ese punto en que en reuniones, en debates, en encuentros,
ni siquiera cruzan las piernas, sino que las colocan las dos haciendo conexión con el piso, pero con las rodillas un poquito separadas a la altura de los hombros, y uno los ve y uno dice, qué tipo tan tranquilo, o mira aquel señor cómo habla de bien, y resulta que es la postura cómoda de las piernas, dominada, trabajada, ejercitada, aprendida, para que intencionalmente comunique esa tranquilidad. Uno diría, lo ideal es no hacer el cruce de piernas porque entrega un mejor mensaje, pero no es fácil en la práctica tratar de hacerlo de manera directa. Pero ese proceso de apertura ante los otros también se refleja en los pies. Hay un tema que por ahí lo vi, lo alcancé a ver, el tema de los tobillos, que también es un tema de protección, las personas que ponen un tobillo sobre el otro, todo lo que sea cruzar brazos, piernas, rodillas, manos, tobillos, está señalando o está indicando una búsqueda de protección, una búsqueda de seguridad y una actitud un poquito de no entregarlo todo y estar a la expectativa de los demás. En los hombres, por ejemplo, el tema de los puños, si usted pone un tobillo sobre el otro y cierra la mano y la deja sobre el muslo, está mostrando ya más prevención, está mostrando una actitud un poquito más negativa y le está advirtiendo al otro que la cosa no va bien. Entonces también eso hay que aprenderlo a leer. O en el caso de las mujeres, el cruce de tobillos o el cruce de piernas, si eso lo acompaña con una mordida de labio o con otro gesto, pues ya el mensaje empieza a comunicar en su conjunto otro tipo de interés. Y eso es válido, pero repito, estoy tratando de irme más por la línea del uso profesional en escenarios ante auditorios. Bueno, ¿qué se nos queda por decir en esta parte? La parte de cruzar las piernas. Las mujeres también cuando están sentadas a veces tiran una pantorrilla detrás de la otra. Es un cruce, que esa también la preguntan mucho. Pero es que no está cruzando una pierna sobre la otra, pero está cruzando, no la está cruzando encima, sino debajo, la pone detrás o cruza los tobillos. Todo lo que sea cruzar indica alguna prevención y algún distanciamiento, que uno lo puede hacer incluso intencionalmente para que el otro vea que uno no está tragando entero, uno asume esa postura y está generando un mensaje también comunicativo y también de cierta prevención frente a lo que la otra persona representa en su postura adelante. Entonces, resumiendo un poquito, esperen que es que tengo aquí ahora sí, es que tengo aquí el computador, tengo otra señal, entonces se me fue el audio. Entonces decía, resumiendo lo que hemos dicho, las piernas y los pies hacen parte del lenguaje comunicativo, de ese hermoso vehículo comunicativo que tenemos todos, que es el cuerpo humano. Sirve para complementar, para enfatizar, para crear líneas de tensión, líneas de atención, para generar interés, pero también son traicioneros porque como no tienen o como están tan distantes del sistema nervioso central, a veces no hay dominio de lo que las piernas dicen por parte de quien habla. Entonces hay que estar atentos y hay que integrarlas, eso es lo primero. Segundo, hay que buscar posiciones cómodas cuando se está de pie o cuando se está sentado, pero esas posiciones cómodas también entregan unos mensajes. La posición más cómoda estando de pie es los dos pies abiertos a la anchura de los hombros. La posición más cómoda estando sentado es el sentado en cuatro, muy americano, el cruce de pierna de la derecha sobre la izquierda, que es lo que más se utiliza, pero que a veces genera también cierta sensación machista, de marcar territorio, de mostrar superioridad, que hay que saberlo cuidar y para eso hay que pensar en los gestos que acompañan esa postura. Tercero, hay algunas señales que hay que leer cuando las piernas tiemblan, cuando empiezan a cruzar, el que cruza un tobillo sobre el otro y luego el otro sobre el otro y luego esos movimientos repetidos que se van convirtiendo en movimientos armónicos simples, están generando un ruido, se están convirtiendo en un distractor y están entregando un mensaje de nerviosismo, timidez, interiorización, personas cerradas. Y lo último, si se logra en una reunión, estando sentado o estando de pie, la postura cómoda, pero aprovechando las señales, las direcciones hacia dónde señala el pie, que ese es un tema que de pronto no desarrollé bien.
hacia dónde señala el pie. Cuando alguien esté hablando en público, miren hacia dónde señala el pie. Cuando usted está en un auditorio muy amplio, muy ancho, usted generalmente pone un pie hacia allá y otro pie hacia allá, por un asunto de fisiología, porque cuando usted tiene los dos pies así, puede girar más fácil la columna de lado a lado con comodidad. Cuando usted tiene los dos pies apuntando al frente y está hablando, va a girar la columna y se siente más incómodo porque no tiene el ángulo en las piernas que le facilite el movimiento de la columna. A eso también hay que prestarle un poquito de atención, evitar los movimientos repetidos y evitar también el tema del baile. Tratar de hacer una coreografía cortica, de ir, volver, el pie adelante, el pie atrás, porque eso se vuelve un distractor y rompe muchas veces las líneas comunicativas. Había otros temas, pero creo que por tiempo estoy mirando el cronómetro al frente y me dice que ya se cumplieron los minutos que teníamos para esta charla. Recuerden que estamos a nombre de La Brutal Pizzería. Búsquenla en Instagram, busquen también el teléfono de La Brutal Pizzería, que tiene domicilios, que está en el mercado de la playa. Los que quieran ir presencialmente son muy bien atendidos y tienen una pizza o unas pizzas deliciosas. Yo prefiero la de quesos, pero habrá otros que le apunten a otros sabores. 319-547-5499. Y recuerden también seguir el fanpage para que les llegue la invitación y nos ahorremos esa enviada por correo, por allí, por WhatsApp, por todos lados, porque cada vez los voy a ir reduciendo y además me facilita tener la comunidad, el grupito con el que siempre vamos a hacer las charlas de Jota en el fanpage y así nos vamos conociendo. Mire que ya se conectan y yo sé quién es el uno, ahí los voy conociendo a todos y la idea es esa, que tengamos, mire, ya está por ejemplo Mario Ruiz, aparece como fan destacado. Dice que las pizzas son ricas, que ya ha ido. Ramón Sendoya, concejal en Río Negro. Un abrazo para Ramón. Caroline pregunta, ¿sabes de algo que llaman el síndrome de las piernas inquietas? Sí, es una manifestación de nerviosismo, Caroline. De cuando algo adentro no anda bien, la intranquilidad se muestra afuera. Entonces, cuando yo no estoy cómodo, cuando no estoy conforme, cuando no estoy tranquilo, la inconformidad que está dentro sale y casi siempre sale por fenómenos físicos. Entonces empieza a temblar una mano o cuando a uno le brinca una ceja o cuando le tiembla una pierna. Lo que pasa es que cuando es en la mano yo me doy cuenta más fácil, entonces la controlo porque la amarro. O cuando es la sudoración, pues uno llega y se refresca un poquito, se ventila. Pero cuando son las piernas, es mucho más difícil de percatarse uno, pero es más fácil de percatarse para los otros y también es mucho más difícil de controlar porque es controlar las piernas a veces es más complejo. Por eso los deportes que se juegan con las piernas se consideran deportes antinaturales, porque la naturaleza del ser humano no es hacer cosas con las piernas. Casi siempre la habilidad está de la cintura para arriba. Creo que Caroline sabe más de eso que yo como fisioterapeuta, y por eso el fútbol tiene una esencia fundamental y es que es antinatural totalmente porque se juega solo con los pies. Pero ahí es otra teoría, otra línea que podemos hablar después. Hay momentos, esto lo pregunta Camilo Hernández, nos dice, hay momentos en que uno está sentado y le da por agarrarse la rodilla o abrazarla, ¿eso es cansancio o qué nota eso? Camilo, ¿puede ser cansancio? Sí, yo por ejemplo me la agarro por lo que explicaba ahora, porque como a mí me operaron de la rodilla y Caroline me recuperó, pero la rodilla no recupera todo el movimiento. Entonces cuando yo hago el sentado en cuatro, ¿cómo lo explico? El pie como que se intenta ir hacia adelante, porque como no tengo toda la elasticidad, entonces me cuesta. Entonces a veces lo tengo que agarrar es para tenerlo, para que no se me dañe el carrizo y no se caiga. Pero muchas veces son asuntos físicos, pero también es asuntos comunicativos. Yo no cierro las manos, pero cierro los pies y aparte de eso me amarro al pie. También puede ser una sensación, una indicación de que me estoy abrazando a mí mismo para sentirme seguro. Hay que tener cuidado con esos movimientos. Bueno, ¿quién más dice? Apoyar el talón y balancear el pie, ¿qué puede significar? Apoyar el talón y balancearse sobre los pies. Eso lo hacía un profesor mío de
de química, el padre Guillermo, en el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez. Toda la clase él se apoyaba en el talón y se iba hasta la punta del pie y volvía al talón y a la punta del pie. Y yo una vez le pregunté y le dije, padre, ¿usted por qué todo el tiempo dando clases así? Y me dijo, mijo, porque yo tengo que activar más la circulación porque tengo problemas de circulación. Él lo hacía por eso. Pero, repito, y yo le pregunté, era porque el movimiento se vuelve un ruido, se vuelve muy aburrido ver a alguien en un balanceo constante. Entonces a veces, y esa pregunta es muy buena, profe Quique, a veces es la indicación de que algo adentro no está en el equilibrio total que requiere. Entonces, cuando hay por ejemplo, cuando uno está de pie y alguien está hablando y uno ya está aburrido y el otro no deja hablar, entonces uno empieza a buscar o un balanceo o un movimiento o uno abre la boca. En periodismo, en clases de reportería, yo les decía a los muchachos, vea, cuando den con un personaje y nótenlo en televisión, esos que empiezan a hablar y se sientan en la palabra, que uno les dice, doctor fulano de tal, buenos días, y responden, interesante pregunta, hombre John Jaime, y arrancan en una perorata, y uno está en directo y tiene 30, 40, 50 segundos, entonces es muy útil. Con el micrófono, le pongo el micrófono y apenas empieza a hablar y veo que se va a extender, a abrir la boca. Entonces el otro cree que uno le va a preguntar. Entonces mire que también esos movimientos a veces es porque el otro se está volviendo monótono, muy largo en su intervención y yo quiero intervenir, entonces hay señales corporales, también puede ser la de moverse un poquito o balancearse un poquito, las que llaman la atención para que el otro también se dé cuenta de que va extenso. El cruce de piernas es inseguridad. Todo cruce en el cuerpo es protección. A veces no inseguridad, pero también puede serlo. Hay que saber leer el momento y obviamente el uso del gesto. Y también, pues, si estás en una clase de 3, de 4 horas, como hacen en algunas universidades que ponen un bloque de 4 horas, y hay profesores que te dan 3 horas seguidas para irse 1 hora antes. Pues claro, ahí no viene cruce de piernas, ahí viene cruce de piernas, de brazos, cabeza, y los ojos que se empiezan a apagar. A veces cuando las reuniones y los encuentros son monótonos, uno con el cuerpo muestra su desinterés totalmente. Y ahí van los pies y las manos y todo. Gracias al tocayo John Jaime Arango, que está conectado, a Pamela, que también la veo conectada. Bueno, a Harvey, que también lo veo, a la profe Marcelita Hernández, gracias por el comentario, a Oscar Incapié, a Víctor, lo del estado físico ya lo expliqué, a Nicolás, que está por ahí, a Nati Gómez, que también está conectada, a Juan Carlos Restrepo, otro colega que está por aquí, a María Eugenia Ardila, creo que María Eugenia sigue en la Universidad de Antioquia, creo, en la facultad. Un abrazo para ella. Diego Londoño lo veo por aquí, gran colega. No se puede jugar ajedrez con él porque siempre le gana uno. ¿Con quién seguimos? Bueno, aquí ya están hablando de otras cosas. Voy a ver si hay más preguntas abajo. Víctor Hugo dice, ¿qué podría significar el recostarse en cualquier superficie? He tenido espacios donde algunos interlocutores buscan recostarse en una pared. Todo el que se recuesta es porque está incómodo o está cansado, Víctor. Incómodo o cansado. Yo que he dado clases de 4 horas, como las que les mencionaba ahora, uno sabe en qué momento, y voy a utilizar una expresión que la he puesto en varias clases y es un poquito fuerte para algunos oídos. Yo digo, no es que la hora nalga llega hasta cierto punto. ¿Qué es la hora nalga? Es el momento en que la nalga de los estudiantes les empieza como a incomodar, entonces empiezan y se sientan y empiezan a mover. Entonces se incomodan, pero por cansancio, porque el cuerpo humano se cansa muy fácil y porque el estado físico de las personas hoy muchas veces no es el ideal para asistir a ese tipo de sesiones. Entonces, eso que yo llamo la hora nalga también se refleja en el cuerpo y muchas veces hay expresiones cuando las reuniones o las organizaciones son más rígidas, hay más jerarquías, hay más sanciones, hay más normas. La gente trata de evitar eso, de recostarse. Porque dicen, oye, porque entonces el profesor, ¿por qué recuesta? Todo el mundo trata de evitar eso, pero termina reflejando la incomodidad, el cansancio o el aburrimiento en otro tipo de actitudes, como por ejemplo en los pies. Ahí es donde se vuelven fundamentales. A Osvaldo, muchas gracias, en Manizales.
Apoyar los pies en las butacas son alternativas para descargar el peso en las jornadas largas. Incluso Caroline, por eso recomiendan quienes trabajan mucho rato en el computador tener un, ¿cómo se llama? Un descansapiés, así lo llaman, una tablita que ponen ahí para que los pies le queden un poquito más altos y no tenga que descargar el peso corporal. Y ojo, me faltó un detalle, qué pena, se me quedó ese. Cuando uno está sentado y estira totalmente los pies, está mostrando tanta comodidad y tanta tranquilidad y tanta desatención que fácilmente está indicando, no me importa lo que usted esté diciendo al frente, yo estoy cómodo y estoy en mi mundo. Que a veces también pasa, la gente no ve 4 o 5 personas en el grupo con las piernas estiradas como si ya se fuera, como que no les importara nada, y realmente es que no les importa nada. Son lecturas que hay que hacer también. Bueno, y dice Caroline que ya puede mejorar el espacio. Bueno, tienen que ir donde Caroline, a BF10, Centro de Fisioterapia, que también es ahí, ya les ayuda con ese tema de los dolores y demás. Bueno, muy bien, no sé si tienen más inquietudes o cerramos ya por hoy. Hoy es sábado, mañana domingo y volvemos la otra semana. Ya tenemos patrocinador, esto le damos muchas gracias a la Brutal Pizzería. Tienen que probarla, pruébenla y después me cuentan cómo les va con la Brutal Pizzería. La semana pasada estuvimos con Cell Boutique y dentro de 8 días vamos a estar con Seven Bar, bar restaurante, ya les estaré contando, o sea que tenemos por lo menos charla la próxima semana. Seguimos ya buscando para la cuarta. Si alguno tiene algún negocio que quiera promocionar, que quiera patrocinar una charla, me escribe por el interno. En el fanpage ya tengo activo también para que me manden mensajes por WhatsApp, así que por ahí también nos comunicamos. Muchachos, muchas gracias, nos vamos a descansar un poquito, a leer un ratico y a disfrutar la tarde. Muchas gracias a todos por conectarse, por haber estado. Hoy creo que vamos a tener una cifra interesante. Me pidieron, antes de que nos vamos, me pidieron un tema que alguna vez lo dicté en una universidad, en una charla, que es cómo leer en público. No lo tenía en esta tanda de las de expresión corporal, pero si hay varios interesados, la hacemos. La dejo ahí, la cuelgo en la línea y la metemos en esa porque me pareció interesante que me lo propusieran. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo fin de semana en otra charla de J, que será la número 40. Chao.